¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de datos que generamos solo por estar vivos? Es una barbaridad. Cada vez que vas al médico, cada vez que nace un bebé o cuando alguien nos deja, se activa una maquinaria enorme, una que va mucho más allá de rellenar un papel. Sin esos datos, nuestros sistemas de salud estarían completamente a ciegas. Sería como pilotar un avión sin instrumentos. Simplemente no funciona. Aquí es donde entran en juego organismos vitales, entidades como el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS. El nombre puede sonar a oficina gris, pero creedme, es el cerebro analítico. Es la entidad que nos permite entender muchísimas cosas. ¿Qué nos está matando? ¿Qué nos está curando? ¿Y dónde invertir el dinero público en sanidad? En España estamos acostumbrados a los informes del INE o del Ministerio de Sanidad. Pero el modelo del DEIS, especialmente el que vemos en Chile, es fascinante. Un caso de estudio sobre cómo centralizar la información y cómo hacerla útil de verdad. Normalizar datos no es nada fácil. Vienen de hospitales rurales, clínicas privadas de lujo, centros de salud perdidos, cada uno con su sistema. Los datos de salud no son solo filas en una base de datos, son historias, son vidas, y para que esas historias tengan sentido alguien tiene que poner orden, transformar el caos en información valiosa. Vamos a desgranar qué hay detrás de estas siglas, y por qué deberías prestarles más atención. Son los contadores de vidas. ¿Qué hace el DEIS cuando nadie lo mira? Es el encargado de producir la información oficial del sector salud. No se limitan a sumar y restar. Su labor es casi de orfebrería digital. Tienen que asegurar que un diagnóstico de gripe se registre igual en toda España o el país que sea. Si cada médico hiciera lo que quisiera, sería imposible sacar conclusiones. Por eso, su función clave es la estandarización. Que todos hablemos el mismo idioma. Producen estadísticas vitales, nacimientos y defunciones. Es la base de cualquier política demográfica. Gestionan clasificaciones. Hablamos de la CIE 10 y ahora de la CIE 11. Es el Diccionario Universal de las Enfermedades, un código para cada patología. Así, un médico en Madrid y otro en Santiago de Chile entienden exactamente lo mismo. Diseñan los sistemas de información. Piensan cómo debe viajar ese dato, desde el paciente hasta el servidor central. Es un flujo complejo, y hacen análisis epidemiológico. Identifican brotes de enfermedades antes de que sean un problema nacional. Son los que dan la voz de alarma. Los que nos protegen sin que lo sepamos. La cocina de los datos. Cómo se pasa del papel al gráfico. El proceso es farragoso. Imagina el flujo. Un médico atiende a un paciente. Con 12 horas de guardia debe registrar el acto clínico. Si el sistema es antiguo, lo hará en papel. Si es moderno, usará un software. El DEIS tiene que pescar esa información. Validarla. Porque los humanos cometemos muchos errores y procesarla. Aquí la tecnología es brutal. Ya no se meten datos a mano en un Excel. Se usan procesos ETL. Extract, Transform, Load. Mueven volúmenes masivos de información, miles de millones de datos. Imagina limpiar una base de datos donde el campo de edad a veces tiene números, a veces texto, a veces está vacío. Es un trabajo de chinos. El DEIS se encarga de que esa basura no llegue al informe final, de que los datos sean limpios y fiables. Además está la interoperabilidad. En España, por ejemplo, las comunidades autónomas a veces no se hablan bien entre sí. A nivel informático, el DEIS intenta ser ese puente. Es un reto técnico de primer nivel que a menudo se infravalora, el factor humano detrás del algoritmo. A veces hablamos de estadísticas de salud de forma fría. Decimos, la tasa de mortalidad ha bajado un 0,2%, pero detrás de ese 0,2% hay miles de personas vivas. Vivas gracias a que alguien analizó esos datos meses atrás. Le detectó un problema, que una vacuna no llegaba a tiempo, o que un tratamiento no era efectivo. La ética en el manejo de estos datos es un melón enorme. El DEIS maneja información muy sensible, nuestra salud. Aquí no vale un aceptar cookies. Los protocolos de anonimización tienen que ser robustos, muy robustos. No puedes permitir que, cruzando 3 datos, alguien sepa la enfermedad crónica de tu vecino. Es un equilibrio delicado. Entre la transparencia, queremos datos abiertos para investigar, y la privacidad, no queremos que nuestra vida médica sea pública. Ahí reside el verdadero valor de estos departamentos. No son solo recolectores de datos, son custodios de nuestra intimidad colectiva. Y eso con el Big Data y las filtraciones constantes es una responsabilidad que asusta. ¿Para qué nos sirve esto a los ciudadanos de a pie?
mucho más de lo que crees. La información que publican en sus portales de datos abiertos es una mina de oro. Si eres investigador, periodista o simplemente curioso, puedes entrar y ver la realidad de tu país sin filtros políticos. Gracias a estos datos podemos saber cómo van las listas de espera, ¿mejoran o es maquillaje estadístico? ¿Cuáles son las causas de muerte? ¿Estamos ganando al cáncer? ¿O el sedentarismo nos pasa factura? ¿Se gastan los impuestos en lo que se necesita? ¿O hay hospitales infrautilizados? La información es poder. Un ciudadano informado es mucho más difícil de engañar. Si el DEIS dice que la cobertura de vacunación ha caído, los números están ahí. Es una herramienta de rendición de cuentas democrática que deberíamos valorar mucho más. La inteligencia artificial entra en escena. El DEIS y organismos similares están empezando a jugar con modelos predictivos. Ya no es solo decir qué pasó, es predecir qué va a pasar. Pasamos de la estadística descriptiva a la analítica predictiva. Imagina un algoritmo que analice en tiempo real búsquedas de síntomas, ingresos en urgencias, ventas de paracetamol. Si cruzas eso con datos históricos, puedes predecir un pico de demanda asistencial con precisión asombrosa. Esto permitiría reforzar plantillas de hospitales antes de un colapso. No es ciencia ficción, ya se hace, pero queda mucho camino para que estos sistemas sean 100% fiables. Pero ojo, la IA es tan buena como los datos con los que se entrena. Si los datos del DEIS tienen sesgos, menos datos de zonas rurales, por ejemplo, la IA heredará esos sesgos y tomará decisiones injustas. Por eso la limpieza y validación es más crítica que nunca. Sin buenos datos, la IA es una máquina de errores, a gran velocidad. ¿Cómo estamos en España respecto a estos modelos? Aquí tenemos una estructura más fragmentada. Por las competencias transferidas a las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad tiene su propio portal estadístico. Es robusto, pero a veces lento. La burocracia es pesada. La gran diferencia con modelos como el DEIS chileno es la agilidad. De la pandemia de COVID-19 vimos la falta de una base de datos centralizada y en tiempo real. Nos dio más de un dolor de cabeza. Aprendimos por las malas que la interoperabilidad es una necesidad de seguridad nacional. El INE hace una labor encomiable, pero nos falta un hub único ultra tecnológico, que escupa datos en tiempo real sin que parezca un milagro. Estamos en ello, pero el camino es largo. El reto de la codificación, CIE 10 y el salto a la CIE 11, los informes médicos tienen códigos raros. Es la clasificación internacional de enfermedades, el DEIS es su guardián. Gran parte del mundo usa la versión 10, pero la versión 11 ya está aquí. Es un cambio de paradigma total, más digital, más detallada, y mucho más difícil de implementar. ¿Por qué es importante? Incluye cosas nuevas, trastornos por videojuegos, mejor clasificación de medicina tradicional. Cambiar de versión es un desafío enorme. Requiere formación para miles de profesionales, pero es necesario. Si no actualizamos cómo clasificamos las enfermedades, los datos de futuro no servirán. La medicina evoluciona más rápido que la burocracia. El DEIS intenta que ambas vayan de la mano. En definitiva, estos departamentos son los héroes silenciosos de nuestra salud, los guardianes de la información que nos mantiene a salvo, y que nos permite construir un futuro más sano. Esperamos que este vídeo te haya abierto los ojos a la importancia de los datos en la salud pública. Si quieres profundizar más, no olvides que tienes el artículo completo en nuestro blog. Y si te ha gustado lo que has visto, suscríbete al canal para no perderte nada.